social se ha visto varios casos de violencia de género. ¿Cómo se puede decir que existe violencia de género o cómo lo podemos identificar? Bueno, la violencia de género se refiere a aquella violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces vamos a tener, en ese caso, por ejemplo, la violencia doméstica, que es trata pues de en una relación de pareja cuando las mujeres son víctimas de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, patrimonial, los bienes que poseen las mujeres, por ejercido en este caso desde la figura del varón, y que esto se da en el marco de una relación de dominación o de poder que existe sobre esa víctima, en este caso sobre esta mujer. Entonces así podemos identificar diferentes tipos de violencia, ¿no? Y vamos a decir que la violencia política, desde la perspectiva de género, podría decirse que ocurre cuando por el hecho de ser mujer, las mujeres que aspiramos a participar en la política vamos a vivir situaciones de violencia o de discriminación por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, que se me presentan diferentes obstáculos, por ejemplo, para poder participar en una contienda electoral, ya que ahora mismo vamos a tener en Panamá las próximas elecciones. Entonces, podría decirse que se da un caso de violencia de género en el ámbito político, de la participación de las mujeres, en el momento en que, por ejemplo, una mujer que aspire a postularse a cualquier cargo de elección popular, se le presentan en obstáculos que le impiden postularse, que le impiden participar, que esto le representa a ella un problema Por el hecho de ser mujer. por el hecho de ser mujer. Exactamente. Entonces, en ese caso, podemos hablar que hay violencia de género. Ahora hablando un poquito más sobre sus aportes dentro de lo de cómo usted impulsa el liderazgo en su posición. Mire, eso, para todas las mujeres que incursionamos en la vida pública, independientemente que sea en la universidad o en la empresa o en cualquier organización, el solo hecho de que logres ocupar un cargo directivo o una posición desde la cual pues vas a ocupar un puesto jerárquico dentro de esa institución, ya eso es un logro, un logro. Y para llegar allí han debido darse, por supuesto, condiciones para que eso se dé. Entonces, en el caso muy particular, pues en la universidad he logrado ocupar uno de los puestos y de los cargos más importantes, porque el cargo más importante es el de rectora. Entonces, en este caso yo he logrado ocupar el cargo de vicerrectora. Quiere decir que es un cargo muy alto, muy importante y con un gran significado, porque en la universidad, en las universidades especialmente, estos cargos los debe ganar por méritos académicos y ejecutorias en la experiencia. Entonces puedo decir que después de 24 años de carrera dentro de la universidad, como docente, como coordinadora de programa, coordinadora de carrera, como vicedecana, como decana, y luego llegar al puesto de vicerrectora, tengo que decirlo que ha sido producto de una carrera profesional y de unos méritos que me han permitido ocupar. También, para que esto pueda ocurrir, definitivamente es muy importante las políticas de la institución. Entonces yo tengo que decir que la Universidad Especializada de las Américas
históricamente ha habido una política afirmativa orientada a promover la participación de las mujeres. La primera razón fundamental es porque fue una universidad creada por una mujer. La fundadora de nuestra universidad es una mujer, la doctora Berta Torrijos de Arosemena. Y luego el actual rector, el doctor Juan Bosco Bernal, como parte de su política de gobierno, cuando asume la rectoría de la universidad en el 2014, dentro de sus políticas incluye la equidad de género y adopta, en este caso se denomina una política afirmativa, en el sentido de que en todos los puestos de dirección siempre debe haber una participación equitativa de hombres y mujeres. Por ejemplo, si hay un decano, habrá una vicedecana. Si hay una decana, un vicedecano. Si hay un director, una subdirectora, o si hay una directora, un subdirector. Siempre fue una política pública muy clara dentro de la universidad. Eso es estimulante. Y es importante que se incentive de que hay igualdad de género y que también se enfoque en que hay una posición para una mujer y también para un hombre. Exactamente. Eso ha sido una decisión adoptada por el actual rector. Entonces, eso es un elemento importante, porque puedes tener, en el caso particular, yo lo tengo muy claro, de que debemos nosotras luchar por la igualdad, por la equidad. Pero eso no es suficiente cuando entonces por parte de la institución y de las autoridades no existe esa claridad, esa convicción y esa decisión de que así debe ser y de que no debe haber obstáculos para que las mujeres, si tienen los méritos, puedan ocupar dichos cargos. Entonces esto creo que es importante mencionarlo y claro, ya cuando nosotras llegamos, el ocupar este puesto de vicerrectora tiene unas connotaciones muy importantes porque significa, número uno, no solamente que ocupas el cargo, número dos, que participas en los órganos de gobierno donde se toman las decisiones más importantes de la universidad. Decisiones de tipo académicas, administrativas y las decisiones políticas. Entonces, bueno, allí decimos, bueno, verdaderamente las mujeres tenemos esta oportunidad de poder ser parte de las decisiones trascendentales de la institución. ¿Cómo enfrenta la evolución de la tecnología en sus años de carrera actualmente como educadora? Mira, esta pregunta me encanta, porque bueno, yo provengo de una generación en donde hemos tenido que lidiar con las nuevas tecnologías. Para nosotros los docentes, especialmente después de la pandemia, fue un gran desafío. Para la universidad primero, porque no estábamos preparados con esa infraestructura necesaria. Y para los docentes, sobre todo, porque teníamos que cambiar prácticamente todo, la forma en cómo íbamos a enseñar. Hubo una primera etapa de mucha resistencia y yo fui una de las que dije que que necesitábamos más tiempo para poder prepararnos. Pero qué bueno que no se dio así y bueno, las personas en la universidad tomaron la decisión que debíamos asumir el reto y empezamos esa tarea con todas las dificultades, pero con todas las ganas de aprender lo que teníamos que aprender, porque esa era la primera barrera que teníamos como profesionales, como docentes, era el temor de enfrentarnos a algo desconocido. Eso es totalmente natural. Y logramos hacerlo. Entonces, una de los aprendizajes para mí como docente, yo no es que no conocía mucho, yo tenía bastante nociones al respecto. Siempre me ha gustado aprender las cosas nuevas
y estar al día con lo que va evolucionando. para no quedarme. Exactamente, no me gusta quedarme atrás. Entonces yo siempre intento aprender lo que hay que aprender. Así que ya yo sabía algo más o menos de la tecnología, sobre todo. Lo que me costó más fue la organización de las aulas, ¿verdad? En el classroom, pero bueno, eso lo hice. Se puede decir que la primera etapa fue ensayo y error. Ensayo y error, aprendiendo. La parte que más pienso yo que fue un desafío para todos los docentes, el intercambio con los estudiantes. Porque yo partía de la base que yo tenía estudiantes nativos de la tecnología y que sabían bastante de la tecnología. Y yo tenía ese temor, cómo la profesora iba a quedar frente al estudiante que iba a saber más en ese terreno y que yo tenía que aprender de ese estudiante. Pero fíjense que ahí encontré dos cosas. Primero, que sí los estudiantes sabían, pero no necesariamente para los propósitos académicos. Las tecnologías eran para otras cosas. Entonces, en esa parte nosotros podíamos orientar. Pero nosotros los docentes teníamos que aprender de los estudiantes y cómo convertir a esos estudiantes en parte activa del proceso de formación, que eso fue lo que creo que más nosotros aprendimos. Y también fue un reto que los estudiantes fueran parte activa, porque yo recuerdo en mis clases virtuales que muchos eran los profesores que estaban hablando y no recibían retroalimentación de parte de los estudiantes. O sea, ellos hablaban, pero los estudiantes podían estar ahí o no podían estar. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, cuando me ha pasado, ¿no? Que, bueno, tuve que tomar cursos de Canva, de todo, para poder aprender a hacer mis clases más dinámicas, más atractivas, hacer innovaciones. Canva se Entonces, volvió en pandemia. exactamente. Todo el mundo averiguó qué es Canva. ¿Qué es Canva? Y hay otro programa, ¿cómo se llama? Uno último que hay. Entonces, bueno, de repente la estudiante me decía, bueno, profesor, digo, vamos a hacer las presentaciones. Traen sus presentaciones, tienen sus PowerPoint. Entonces me decía, no, profesora, yo tengo Canva. dígame una capa. Entonces, le digo, bueno, envíemela que yo se la voy a presentar. Profesora, es que está en Canva. Entonces yo le decía, sí, yo sé usar Canva. Entonces, esto era como una especie pues de intercambio interesante porque ya no era esa figura de profesor tradicional que ibas a enseñar y que tenías todo como en tus manos bajo el control de uno, sino que ya era como más abierto, es más abierto, más participativo. Y yo creo que eso es importante porque eso es lo que queremos, que los estudiantes participan, tengan un rol activo, intercambiemos conocimiento, no solo de la materia, sino de todo lo que llegamos, ¿no? Y ya, digamos, al final, ahora que retornamos, para mí una de las lecciones también muy, muy interesantes es escuchar de los propios estudiantes, porque seguimos en lo que llamamos una modalidad híbrida. Y entonces algunas semanas, digamos, algunas clases pueden ser virtuales y otras pueden ser presenciales. Pero para mí lo que más me ha llamado la atención es que los propios estudiantes me dicen, profesora, nosotros ya no queremos virtuales, nosotros queremos ir presencial. Entonces, eso es interesante porque por un lado significa que aun cuando las tecnologías dicen llegaron para quedarse y van a ser utilizadas fundamentalmente en las universidades, quiere decir que el encuentro cara a cara es valorado por los estudiantes. Y yo realmente también como profesora de mi época, yo tengo 64 años, así que yo prefiero también el cara a cara, ¿verdad? Y eso es satisfactorio. Yo como joven y estudiante considero también que es como, es esencial, si uno quiere aprender,
tener ese contacto con su profesor y el estudiante en físico en vez de virtual, porque en virtual suceden muchas cosas a tu alrededor y no es lo mismo prestar el 100% de atención a tus clases Sí, y poder como recibir todo ese conocimiento a profundidad. En cambio, en un aula tienes todo el espacio para ti, para hacer preguntas, incluso en virtual uno se puede cohibir más de hacer una pregunta, la clásica pregunta errónea que te da miedo como de sacarla. sí, Entonces, siento que sí es esencial como ese contacto. sí. Para mí ha sido bien satisfactorio. Y entonces el encontrarse te da esa oportunidad, incluso de que tienes a una persona, tan como despersonalizante ese proceso de a través de la pantalla, porque no sabes quién es esa persona, no puedes interactuar y bueno, el encuentro en el aula te da esa oportunidad y me ha llenado de gran satisfacción que los jóvenes quieren ir al aula a dar la clase. De los años que lleva como vicerrectora, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje? Bueno, entre todos los grandes aprendizajes que he tenido, porque en una carrera de 25 años, 30 años como la que yo tengo en la universidad, hemos aprendido muchísimo. Pero en atención a esa pregunta como decana primero y después como vicerrectora ahora, uno de los asuntos en los que yo más he prestado atención, uno es en la eh, formación permanente del equipo de personas que trabajan conmigo. Creo firmemente en la educación continua, la formación permanente y el que significa pues aprender a lo largo de la vida, independientemente de la formación que uno tenga, porque aun cuando tengas un título mayor o un título menor, siempre la formación permanente va a ser importante para todo lo que uno haga. Entonces, esa es la primera apuesta en la cual yo como vicerrectora, como responsable de un equipo de trabajo, me he fijado que las personas tengamos esa oportunidad. Y la segunda es la importancia de en las competencias de esas personas para trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. Eso es primordial. Eso a nosotros nos ha dado una gran lección y pues tengo que decirlo así porque en la realidad eso ha sido. El espíritu del trabajo en equipo ha sido una de las razones fundamentales por las cuales lo que hemos logrado desde la Vicerrectoría de Extensión han sido estos logros bien significativos. Pero mantener ese espíritu de trabajo de equipo, que significa, bueno, tener claro tus funciones, tus tareas, pero sobre todo estar en empatía con la institución, desarrollar ese sentido de identidad con la institución. Por lo tanto, lo que haces va a estar en función de ese principio, de la institucionalidad. O sea, no haces nada que te va a revertir a ti como persona de manera individual, sino que lo que haces es, va a revertir a favor de la institución. Entonces, desarrollar ese sentido de pertenencia a la institución. Y ese espíritu de trabajo en equipo no es fácil. Eso no es nada fácil, porque lo más difícil en esta vida es el ser humano. Entonces, Poder comprenderlo. tener un equipo de, vamos a decir, 23, 25 personas, con cada uno con su singularidad, personas que hay dentro del equipo, hay jóvenes, hay no tan jóvenes, hay mujeres, hay digamos personas representativas de etnias o de colectivos, porque de todo eso hay en el equipo y son todas, es decir, cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta.
porque al momento de poder entonces enfrentar situaciones que se dan, bueno, tienes que saber con qué estás lidiando. Entonces, no es fácil, porque hay enfoques distintos. Cada vez que una persona nueva se suma al equipo, la tendencia natural de esa persona es que quiere traer a la institución su propia experiencia y su propia cultura. Entonces, ¿cómo logras que eso realmente es al revés? Es que tú tienes que conocer la cultura institucional, aprender de la institución primero y luego, entonces, introducir tu vas, propio. Vas exactamente, jugando con. vas a compartir, vas a intercambiar y sobre todo que cada uno también piensa que sabe hacer mejor algo. Probablemente sí, pero también la otra persona lo sabe. Entonces, ¿cómo puede esto compatibilizar lo que sabe el otro y lo que sé yo? Entonces, lo que yo aporto al equipo, pero también lo que el equipo me aporta a mí. Eso no es fácil, pero sin duda, eso es fundamental para el éxito y para poder liderar como al equipo de trabajo. No es fácil, pero requiere de bastante voluntad. Yo siempre he dicho, es difícil como llegar a que el equipo tenga armonía. O sea, porque cada uno tiene sus propios pensamientos o sus propias ideas y que todo el mundo esté de acuerdo o que todo el mundo lo comparta es bien difícil. Es allí donde te decía que lo más importante es que entonces uno logre desarrollar en ese equipo de trabajo la importancia de lo que uno hace en función de los intereses de la institución, que esos son los más importantes. No son los intereses individuales ni del grupo, porque a veces podemos incurrir en el error de que, bueno, lo más importante somos nosotros, la extensión, para decir un ejemplo. No, porque hay algo más, un objetivo más grande, mayor que la institución. Entonces, todo lo que tú haces individualmente, colectivamente, debe estar alineado con los propósitos y los objetivos de la institución, porque de lo contrario no vas a contribuir a que esa institución logre las metas que tiene que lograr. Entonces, esa digamos, sería como la lógica del trabajo para poder entonces liderar un equipo en función de los propósitos generales. Muchas gracias, doctora Nicolasa, por estar aquí en esta entrevista con nosotros, este pequeño podcast, donde buscamos más que todo conocer más de usted, lo personal, lo profesional, sus investigaciones, su aporte en la investigación de género y en su aporte como vicerrectora de Extensión y Modelo. Muchas gracias y ha sido un honor participar contigo. Bueno, les voy a decir que esto no fue planeado, pero la doctora y yo vinimos casi idénticas vestidas y no fue planeado. Definitivamente me encuentro de generaciones, pero vestidas casi igual.